Buen día. Dios los bendiga a todos en este día martes 1 de septiembre. Bienvenidos a este espacio Promesas de Dios para tu vida. Porque mientras usted vive en esta tierra, siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Escuche por favor. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de Dios, una promesa de restauración y protección. Esta promesa fue dada en un lenguaje poético. La letra es parte del canto que Dios ordenó a Moisés escribir como testimonio para los creyentes hebreos. Por medio de esta expresión poética, Dios describe la condición de desgracia y abandono en la que fue hallado el pueblo de Israel. Pero también Dios revela el bien que hizo a este pueblo por amor. Dios le dijo al pueblo de Israel que le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. El significado espiritual de estas expresiones de Dios son las siguientes. Los hebreos fueron hallados por Dios. Siempre es Dios quien busca al hombre. Por causa del pecado en el ser humano, vivimos extraviados, fuera de la voluntad de Dios. Dios es el que toma la iniciativa de buscar al pecador perdido y traerlo a una vida de comunión espiritual. Así como los hebreos fueron hallados por Dios, así también nosotros fuimos hallados por Dios y en su amor nos trajo al disfrute de su gracia. La tierra de desierto representa un lugar de muerte, dolor y sufrimiento, escasez, limitaciones, esterilidad. La tierra de desierto expresa la condición de vida que los hebreos tenían como esclavos en Egipto, cuando Dios los halló. Ellos estaban en una tierra de dolor y muerte. El desierto representa aquella vida vacía y sin fruto que todos llevamos en un mundo de pecado, de dolor y de muerte. De esta clase de vida nos alcanzó nuestro Señor y nos tomó para su reino. El yermo de horrible soledad, la palabra yermo significa un lugar desolado, abandonado, solitario, un lugar de horrible soledad, no apto para vivir, un sitio sin vida, sin producción, tierra seca, azotada por el viento. Esto representa la condición de vida que tenía el pueblo hebreo, viviendo fuera de la comunión espiritual con Dios. El yermo de horrible soledad representa la condición del alma de aquel que está lejos, separado de la presencia de Dios. Tierra de desierto y yermo de horrible soledad es una expresión de la realidad moral y espiritual de todos aquellos extraviados que están lejos, separados y distantes de la comunión espiritual con Dios. La vida sin Dios se compara como vivir en el desierto sin vida, sin fruto, sin provecho, en un estado de horrible soledad, abandono y desgracia. Así era la miserable condición de los hebreos y así es la miserable vida de todos aquellos que están lejos y separados de la comunión espiritual con Dios. Así era la triste y miserable vida que teníamos nosotros antes de Cristo, una vida vacía, de horrible soledad y abandono espiritual. Pero gracias a Dios por la promesa de restauración y protección. En Dios hay esperanza de restauración a una vida mejor, llena de bendición y seguridad. Escrito está como testimonio todo el bien que Dios hizo ante la condición de abandono moral y espiritual que tenían los hebreos. Esto fue lo que Dios hizo por amor, por aquel pueblo desamparado que vivía en desierto y yermo de horrible soledad. Lo traje alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Esa es una gran promesa de restauración y protección de parte de Dios. Lo trajo alrededor. Dios siempre trae consigo mismo todo lo que toma como propiedad. Los hebreos fueron tomados como propiedad de Dios.
Todos los llamados son hechos heredad de Dios. Nunca más estarán abandonados, desamparados. Ahora vivirían al abrigo de la presencia de Dios, junto a Dios, con Dios, en Dios. Este es el principio de restauración para todos aquellos que son llamados y tomados por Dios. Lo instruyó. Los hebreos fueron formados, capacitados para vivir como un pueblo civilizado, sabio y entendido en la voluntad de Dios. Eran esclavos, pero fueron tomados por Dios para vivir como reyes, sacerdotes y nación santa. Por ello recibieron leyes con diferentes estatutos y mandamientos para discernir la voluntad de Dios. Todos aquellos que somos llamados a vivir en la voluntad de Dios, somos formados en la sabiduría de Dios. Por esta razón tenemos abierta la revelación de Dios para conocer por medio de ella la voluntad de Dios y vivir como un pueblo santo, obediente, sabio e inteligente en el propósito eterno de Dios. Lo guardó como a la niña de su ojo. El beneficio más grande que recibió el pueblo hebreo fue la protección divina. Ellos fueron puestos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del omnipotente Dios, expresada de día como nube y como noche de fuego. Del abandono y del peligro de muerte pasaron a lo seguro y confiable en Dios. Dios compara a su pueblo como la niña de su ojo. Es una figura de lo más delicado del rostro de una persona. La niña del ojo es lo que más se cuida en la cara. Los creyentes es lo que más cuida Dios en la tierra. Para Dios somos como la niña de su ojo. La bondad del amor de Dios es expresado en esta promesa para su pueblo amado. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Dicho en otras palabras, los encontró por el desierto, por tierra seca y azotada por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó, los cuidó como a la niña de sus ojos. Hermanos, hermanas, familia, iglesia, nunca se nos olvide de dónde Dios nos halló y cómo nos encontró, y sobre todo nunca olvidar qué fue lo que hizo, hace y hará por nosotros. Nos trajo junto a Él para vivir en su presencia, formándonos y capacitándonos con la revelación de su palabra y guardándonos siempre como la niña de su ojo. Aleluya. Dios les bendiga. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante.